Ecos del alma. Cuando alguien te traiciona, no solo rompe tu confianza, rompe algo dentro de ti que no sabías que era tan frágil. Te hace dudar de tu intuición, de tu corazón, de tu capacidad para discernir entre lo auténtico y lo falso. Esa herida no siempre sangra, pero arde en silencio. Y no es una herida común, es una herida sagrada, porque ocurre justo en el umbral entre tu alma y el mundo, ahí donde tú, mujer, das lo mejor de ti, tu lealtad emocional, tu escucha, tu calor, tu instinto maternal, incluso hacia quienes no lo merecen. No hay nada más desgastante que fingir que no te das cuenta, que no ves las miradas cargadas de juicio, las palabras dulces que saben a veneno, la cercanía falsa que esconde competencia, envidia o interés, y sin embargo muchas veces te quedas, callas, toleras, te convences de que es tu percepción, de que estás exagerando, de que es mejor no desconfiar, pero dentro de ti algo arde, un fuego sutil que te dice, aquí no estás a salvo, y ese fuego no miente, es la voz de tu alma. Carl Jung enseñó que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Muchas veces te rodeas de personas que no son sinceras, no porque lo elijas racionalmente, sino porque hay una parte de ti que aún no ha despertado, porque sigues buscando amor donde solo hay necesidad, porque te cuesta soltar lo que ya no vibra contigo, porque no te han enseñado que desconfiar también es una forma de amarte. Aprender a sobrevivir entre personas falsas no es un acto de paranoia, es un acto de lucidez. Es abrir los ojos a un mundo que muchas veces se mueve por intereses, apariencias, máscaras. Y esa verdad duele, pero es necesaria, porque no puedes proteger lo que no ves. No puedes cuidarte si sigues justificando a quienes te drenan. No puedes crecer si vives anestesiada para no sentir la incomodidad de la traición emocional. El problema no es que confíes, el problema es que confías desde la carencia, desde el miedo a quedarte sola, desde la necesidad de aprobación, desde esa programación inconsciente que te enseñó que ser buena es aceptar, tolerar, perdonar rápido, darle oportunidades a quien ya te falló más de una vez. Pero el alma femenina no vino a ser un vertedero de mentiras ni una alfombra emocional. Vino a encarnar verdad, claridad, fuego. Y para eso necesitas aprender a mirar con más profundidad. No todas las personas que sonríen te quieren bien. No todos los que se acercan lo hacen por amor. No todos los que te escuchan lo hacen con intención limpia. Y tú lo sientes, lo percibes, porque la mujer conectada con su intuición no necesita pruebas. Su cuerpo lo sabe, su pecho se cierra, su piel se eriza, su energía se contrae. Pero ¿qué haces cuando eso sucede? ¿Lo honras o te obligas a seguir siendo amable? Ahí está la herida, en la negación de tu propio radar interno, en la desconexión con tu sabiduría, en la idea equivocada de que confiar es una obligación moral. Jung decía que el inconsciente femenino proyecta su sombra en sus vínculos. Eso significa que muchas veces atraes personas dobles porque hay una parte de ti que también ha aprendido a mentirse, a decir está bien cuando no lo está, a fingir calma cuando por dentro estás gritando, a seguir cerca de lo que te duele porque no sabes cómo ponerle fin. El primer paso para sobrevivir entre falsos no es sospechar de todos, es dejar de traicionarte a ti, es dejar de callar cuando algo te incomoda, es dejar de sostener vínculos solo porque hay historia, solo porque no es tan malo, solo porque no quieres quedar como la conflictiva. Pero ¿y tú? ¿Cuántas veces quedas tú contigo misma como la mujer que no se respeta? ¿Cuántas veces te abandonas por miedo a incomodar? Hay que decirlo claramente, no confiar no te hace una mujer rota, te hace una mujer despierta. Hay que dejar de asociar desconfianza con amargura. Hay desconfianza que es sabiduría pura, que te protege, que te guía, que te permite conservar tu energía, tu paz, tu claridad. No todos merecen acceso a tu mundo interior, no todos merecen tu escucha, tu ternura, tu presencia, y está bien cerrar la puerta cuando alguien no vibra desde la verdad. La mujer que sobrevive entre falsos no es la que grita, acusa o se pelea, es la que observa en silencio, la que no necesita confrontar para ver, la que detecta sin necesidad de pruebas externas, la que ha aprendido a leer las microenergías,
a sentir cuando hay doble intención, cuando la palabra no coincide con el gesto, cuando la presencia pesa más que la ausencia, y no se lo explica, no lo racionaliza, solo lo acepta, y desde esa aceptación nace la estrategia emocional, porque no se trata de vivir en guerra, se trata de vivir despierta, con límites sutiles, con una energía firme, con una mirada clara que no se deja manipular. Jung hablaba del proceso de individuación, el viaje hacia convertirte en quien verdaderamente eres, sin máscaras. Y ese viaje incluye aprender a ver las máscaras de los demás, sin sentir culpa por alejarte. Tú no estás aquí para sanar a todos, no estás aquí para salvar a nadie, estás aquí para proteger tu verdad. Tu energía es valiosa, tu presencia es medicina. No permitas que el miedo a parecer fría te lleve a ceder espacios sagrados a personas que solo saben tomar. Si hay algo que necesitas recordar hoy, es esto. No confiar es una forma de amarte. Es elegir la lucidez por encima de la ingenuidad. Es decirle sí a tu intuición y no al condicionamiento. Es mirar con amor, pero también con claridad. Es estar dispuesta a perder vínculos superficiales para proteger tu vínculo más sagrado, el que tienes contigo. Y cuando eso sucede, todo cambia. La vibración cambia, tu lenguaje cambia, tu energía se vuelve más precisa. Dejas de explicar, dejas de justificar, dejas de dar acceso fácil, y sin decir mucho, el mundo lo nota. Porque una mujer que no confía ciegamente ya no puede ser usada emocionalmente. Y eso es libertad. El rostro de la traición no siempre es ruidoso. A veces sonríe, te aplaude, te escucha, te ofrece palabras dulces con la exactitud que tu herida emocional necesita. La persona falsa no siempre se oculta tras una máscara visible. A veces simplemente ocupa un lugar al que nunca debió llegar, tu confianza. Y cuando le abres esa puerta sagrada, no entra para compartir la intimidad de tu alma, sino para examinar dónde está tu punto más frágil, dónde sangras todavía, qué parte de ti no has perdonado, qué anhelas recibir a toda costa. Esa es la grieta por donde se cuela el veneno. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Y es ahí donde muchas mujeres repiten el patrón de confiar en quien solo está ahí para absorber, para manipular, para ganar algo a costa de su luz. Es difícil reconocerlo al principio, porque las personas falsas son hábiles para disfrazar la intención bajo gestos de afecto. Pero el alma lo siente. No hay engaño más doloroso que el que contradice la intuición que decidimos no escuchar. ¿Y por qué muchas veces preferimos no escuchar esa voz interna? Porque aún estamos atrapadas en el anhelo infantil de creer que todas las personas que se acercan vienen con amor. Porque nos enseñaron que ser buena es sinónimo de no dudar, de dar siempre el beneficio de la duda, de asumir que los demás sienten como tú sientes. Pero eso es una proyección del inconsciente. En psicología profunda, se sabe que una mujer que no ha integrado su sombra tiende a proyectar su bondad en los demás, creyendo que todos tienen el mismo corazón. Y ahí empieza el autoengaño que abre las puertas a los falsos. No se trata de volverse fría, ni de construir muros que lo bloqueen todo. Se trata de despertar, de desarrollar una percepción emocional aguda que discierne más allá de las palabras. Jung diría que solo cuando una mujer desciende al inframundo de su sombra puede ver con claridad la verdadera motivación de quienes la rodean. Es decir, cuando te atreves a ver tu lado manipulador, tu parte necesitada, tu deseo de aprobación, recién entonces puedes oler cuando alguien te está manipulando, usando o mintiendo, porque ya no hay niebla en tu espejo. Mujeres que han sido traicionadas varias veces suelen pensar que el problema está en su bondad, pero no es así. El problema no está en ser buena, está en no haber desarrollado el poder espiritual que acompaña a la bondad consciente. Una mujer puede ser amorosa y también firme, dulce, pero no ingenua, empática, pero no accesible para cualquiera. Y esa madurez emocional no se aprende en frases motivacionales,
Se conquista a través del dolor, de las caídas, de las noches donde decides no volver a entregar lo que no te han pedido con el alma. Cada mujer guarda en su interior un arquetipo que puede salvarla: la hechicera, no la bruja vengativa ni la manipuladora, sino la mujer que ha aprendido a mirar con profundidad, a leer entre líneas, a detectar vibraciones, a confiar más en la energía que en los discursos. La hechicera es la parte de ti que ya no necesita pruebas lógicas para saber que algo no encaja. Ella ve, intuye, detecta, y cuando se despierta en tu psique, te protege como un campo energético que repele lo falso sin necesidad de conflictos. Pero antes de que ese arquetipo se active, necesitas atravesar la herida. Esa herida que quizá viene de la infancia, de haber confiado ciegamente en alguien que te traicionó, de haber sido desestimada cuando hablaste tu verdad, de haber sentido que tu intuición no era válida, que tenías que justificarte para ser querida. Todo eso se queda grabado en tu sistema nervioso como una deuda emocional. Y cuando esa deuda no se sana, vuelves a atraer personas que la reactivan, como si tu inconsciente estuviera buscando otra oportunidad para ver si esta vez te vas a elegir a ti. Sobrevivir entre falsos y doble cara no es vivir con paranoia, sino vivir despierta. Y eso solo ocurre cuando dejas de romantizar la idea de que el respeto debe ganarse complaciendo. La energía femenina poderosa no se manifiesta a través del sacrificio constante, sino del reconocimiento propio. Cuando tú te tratas con verdad, el mundo se acomoda. Cuando tú no toleras la falsedad interna, esas veces que te mientes para encajar, para gustar, para no perder, entonces la falsedad externa empieza a perder poder sobre ti. Hay mujeres que sienten que tienen mala suerte con las personas, que siempre se topan con amistades que las traicionan, con relaciones que no son lo que parecen. Pero si miras más profundo, muchas veces es porque hay una necesidad no resuelta de pertenencia, el deseo de ser vista, de ser elegida, de no quedarse sola. Y esa necesidad es legítima, pero si no la trabajas conscientemente, esa carencia se vuelve un anzuelo emocional para los depredadores disfrazados. Ellos sienten tu hambre emocional, y no porque tú seas débil, sino porque aún no has comprendido que el respeto y el amor real no se mendigan. Se generan desde adentro, para desarrollar ese núcleo emocional sólido que te permita sobrevivir entre falsos sin perder tu esencia. Debes comenzar por observarte, no con culpa, sino con compasión, donde fuiste ingenua, donde callaste lo que sentías por miedo a que te dejaran. ¿Qué señales ignoraste? ¿En qué momento tu cuerpo sintió el peligro, pero tu mente lo justificó? Esa revisión no es para castigarte, es para recuperar tu visión. Esa visión que habías prestado a otros. Esa certeza que habías puesto en las manos equivocadas. Cuando dejas de justificar lo injustificable, cuando dejas de aferrarte a lo que no vibra contigo, cuando renuncias al papel de salvadora emocional de los demás, algo cambia. Ya no eres manipulable. Ya no estás disponible para quien no se ha ganado tu energía, no porque seas egoísta, sino porque por fin entendiste que tu alma no es territorio libre para cualquiera, que tu ternura es sagrada, que tu compañía no es un premio para quien dice las palabras correctas, sino para quien demuestra verdad con sus actos consistentes. Y así es como sobrevives entre falsos, recordando quién eres, no quién finges ser para agradar, no la imagen moldeada por el miedo a quedarte sola, sino la mujer que ha caído, que ha sido traicionada, que ha llorado por confiar, pero que eligió levantarse no con coraza, sino con conciencia. Una mujer que se pertenece no necesita rodearse de muchas personas, solo de las correctas. Una mujer despierta no busca gustarle a todos, sino resonar con los que vibran en su verdad. Una mujer que ya no negocia su paz, impone respeto incluso en silencio. No necesitas exponerte para ser valorada. No necesitas dar explicaciones a quien ya decidió no entenderte. No necesitas probar tu pureza a quien solo busca tu energía para alimentarse. Basta.
El tiempo de justificar lo que sientes ha terminado. Esta es la nueva etapa, la de la claridad interna, la de la vibración limpia, la del corazón fuerte, no por endurecimiento, sino por integración. Porque una mujer que ha integrado su sombra ya no teme a la oscuridad ajena. La ve, la nombra y camina sin miedo. Hay lugares donde la traición no deja huellas visibles, pero el alma los recuerda como si hubiera sido quemada con fuego. Alina lo descubrió demasiado tarde. Tenía 28 años, una sonrisa cálida que iluminaba a cualquiera, y un corazón tan abierto que se convertía en refugio para los demás. Pero también era una mujer que aún no comprendía lo peligroso que puede ser confundir afinidad con autenticidad. Ella venía de una infancia marcada por el abandono emocional. Su padre se ausentó no solo físicamente, sino también en presencia, y su madre, atrapada en su propio desierto interior, le enseñó que amar era complacer, ceder, entender siempre al otro primero. Con ese guión inconsciente grabado en el pecho, Alina creció creyendo que el valor de una relación residía en cuánto podías dar sin esperar nada a cambio. No porque fuera tonta, sino porque confundía sacrificio con amor. Fue así como conoció a Mara, una mujer carismática, enérgica, de esas que conquistan a todos con su presencia. Se conocieron en una clase de yoga y en menos de un mes, Alina ya le había contado cosas que jamás había compartido con nadie. Sentía que por fin alguien la veía, la escuchaba, la entendía, que por fin no tenía que fingir fortaleza, que podía ser vulnerable sin ser rechazada. Pero lo que no sabía era que hay personas que no buscan vínculo, sino acceso. Y hay una diferencia abismal entre alguien que quiere conocerte y alguien que quiere estudiarte para usar esa información en tu contra. Mara era hábil. Detectó enseguida la necesidad de aprobación de Alina, su herida de abandono, su hambre emocional de pertenecer, y la envolvió en elogios, promesas de lealtad, actos que parecían desinteresados, hasta que comenzó el juego sutil de los celos, la comparación, la crítica encubierta. «Lo hago por tu bien», le decía. «Tienes que aprender a no ser tan sensible». Alina, confundida, comenzó a cuestionar su percepción. Sentía dolor, pero lo justificaba. Mara, al fin y al cabo, era su amiga, ¿no? Y las amigas dicen la verdad, aunque duela. Eso pensaba. Pero el día que la vio contarle sus secretos más profundos a otras personas, el día que sus palabras íntimas fueron repetidas como chisme disfrazado de preocupación, algo en su interior se quebró. No fue solo la traición, fue el descubrimiento de que, una vez más, había traicionado su propia intuición. Porque la verdad era que su cuerpo lo había sentido mucho antes, en esos silencios incómodos, en esa mirada que no celebraba sus éxitos, en esa forma sutil en que siempre se sentía un poco menos después de cada encuentro. Carl Jung decía que todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Pero cuando el dolor ya no es señal, sino repetición, es tiempo de cambiar el patrón. Y eso fue lo que Alina hizo. No desde la rabia, sino desde una determinación suave pero firme. Cerró el ciclo sin confrontación dramática, sin explicar demasiado. Simplemente se retiró. Y en ese acto entendió algo que ninguna lectura le había enseñado, que el respeto no se exige, se encarna, que el silencio también es una frontera. Lo que vivió Alina es el espejo de muchas mujeres, porque muchas veces el enemigo no es la persona falsa, sino la parte de nosotras que cree que sin ese vínculo no somos suficientes. Lo verdaderamente desgarrador no es que alguien mienta, sino que tú misma te mientas para mantener algo que ya sabes que te hace daño. Esa es la raíz profunda que necesita ser observada. ¿Qué parte de mí sigue necesitando amor a cualquier precio? Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia la totalidad interior, y ese camino implica mirar nuestras relaciones como símbolos de lo que aún no hemos sanado.
Una mujer que atrae falsedad repetidamente no es una mujer condenada al dolor, sino una mujer que aún está siendo invitada a despertar. Porque el falso no llega para herirte, llega para mostrarte el lugar donde tú aún no te elegiste. Alina no volvió a ser la misma, no porque se hiciera más dura, sino porque empezó a ver. Empezó a escuchar su cuerpo, a confiar en su sensación visceral. Aprendió que no tenía que explicar su retirada, ni justificar su distancia, que podía amar sin ofrecerse entera a quien no ofrecía integridad, que podía ser leal a sí misma sin tener que ser salvadora de nadie. Ese aprendizaje no vino de un libro, ni de una charla. Vino del dolor metabolizado, del llanto sostenido a solas, de esa decisión radical de ya no permitir menos de lo que ella misma se daría. Y tú también puedes sentir ese llamado, ese despertar que no grita, pero transforma, que no se basa en la reacción, sino en la conciencia. Porque una vez que ves, ya no puedes dejar de ver. Una vez que sientes con claridad, ya no puedes desoír tu alma. El camino para sobrevivir entre personas falsas no es hacerse invulnerable, sino íntimamente consciente. Y eso no se logra huyendo del dolor, sino atravesándolo con los ojos bien abiertos. Se trata de asumir que no todo el que se acerca viene con buenas intenciones, que hay quienes se disfrazan de apoyo, pero internamente sienten envidia, que hay quienes se acercan solo para saber de ti, no para compartir verdad. Y que eso no te hace menos, no te hace culpable, te hace humana. Pero también te invita a crecer, a elevar tu energía a un nivel donde tu vibración ya no sea compatible con lo falso. Y eso comienza en tu interior. ¿Eres tú auténtica contigo? ¿Te permites ser quien realmente eres, aunque eso implique decepcionar a otros? ¿Te estás respetando en tus límites? ¿Estás eligiendo desde el amor propio o desde el miedo al vacío? Cada vez que traicionas tu verdad, abres un espacio para que otro lo haga. Pero cada vez que te eliges, aunque tiemble todo por dentro, aunque pierdas una supuesta amistad, aunque sientas que estás sola, en realidad estás siendo guiada hacia la tribu que sí vibra contigo. La gente correcta no te hace dudar de ti, no te exige disfrazarte, no te cobra favores emocionales. La gente correcta te ve. Y mientras más te conviertes en una mujer consciente, más natural se vuelve ese filtro invisible que separa lo auténtico de lo superficial. Por eso, este camino no es para volverse desconfiada, sino para volverse soberana. Y la soberanía femenina no es arrogancia, es claridad, es saber lo que vale tu energía. Es no tener miedo de quedarte sola por un tiempo si eso significa estar en paz. Es no mendigar presencia, no forzar vínculos, no confundir intensidad con profundidad. Así como Alina, cada mujer tiene una historia que la está moldeando para volverse sabia. Y esa sabiduría no viene de lo que lees, sino de lo que atraviesas, de cómo eliges responder después de cada caída, de cómo transformas la desilusión en discernimiento, de cómo decides dejar de negociar tu valor en mesas donde ya no cabes. Porque cuando una mujer despierta, ya no necesita vigilar a los falsos, ellos se alejan solos. Ya no necesita demostrar nada, su energía lo dice todo. Ya no necesita fingir amor, su verdad se siente, y eso basta. Y entonces, por fin, empieza la verdadera libertad. No hay traición más destructiva que aquella que viene disfrazada de sonrisa. No hay herida más silenciosa que la que deja una persona que fingió lealtad solo para alimentar su necesidad de poder sobre ti. Y sin embargo, cuando descubres estas verdades, el alma se sacude. No porque sea débil, sino porque es profundamente humana. Porque aún guarda la esperanza de encontrar autenticidad en un mundo donde la duplicidad parece ser norma. Carl Jung lo dijo sin adornos. Todo lo que negamos en nosotros, lo proyectamos fuera. Y esa proyección muchas veces se manifiesta en nuestra tendencia a idealizar personas que en el fondo sentimos que no vibran con nuestra verdad. Pero las sostenemos igual. Las sostenemos porque la necesidad de pertenecer es ancestral, primitiva y profundamente femenina. La mujer
En su herida de abandono, suele abrir su energía incluso a quien no lo merece, solo para no ser excluida. Y ese es el inicio de la traición más peligrosa, la que nace de nuestra propia desconexión interior. Hay una verdad que debes saber: cuando una mujer poderosa no se ha reconciliado con su sombra, se vuelve presa fácil de los falsos. Se deja endulzar por palabras que no tienen raíz en el alma. Se aferra a vínculos vacíos solo para no enfrentarse a la verdad de su soledad. Pero esa soledad no es castigo, es un santuario. Es en la soledad donde se revela el verdadero rostro de quienes te rodean. Es ahí, en el silencio emocional, donde cae el velo de la mentira y puedes ver con claridad quién merece tu energía y quién solo está parasitando tu luz. No confiar en nadie no significa vivir en paranoia. Significa vivir en claridad. Significa dejar de proyectar tu nobleza en personas que aún no han hecho el trabajo interior que tú sí estás dispuesta a hacer. Significa comprender que no todos son dignos de tu verdad. No porque seas mejor, sino porque tú has elegido el camino de la conciencia. Y eso tiene un precio que muy pocos están dispuestos a pagar. Este proceso, aunque doloroso, es iniciático. Cada deslealtad que enfrentas es una puerta que se abre a una dimensión más profunda de tu propia soberanía emocional. Cuando alguien te traiciona, no pierdes poder, lo recuperas, porque se caen las ilusiones, y en su lugar se instala la verdad. Y la verdad, aunque duele, es el único terreno fértil sobre el cual una mujer puede construir una vida auténtica, inviolable, inolvidable. Y a veces te preguntas por qué te cuesta tanto cortar con alguien que claramente no vibra contigo. La respuesta está en la herida de tu niña interior. Ella aún cree que puede ser amada si se adapta, si se calla, si aguanta. Pero tú ya no eres esa niña. Tú eres mujer. Eres la que ha visto la sombra de otros y la suya propia. Eres la que ha sobrevivido al desencanto y aún así ha elegido no volverse como ellos, no endurecerse, no perder la ternura, pero sí elevar los límites. Confiar ciegamente es un acto de negligencia espiritual. No confiar en nadie sin haberlo observado en la luz y en la sombra es una forma de amor propio. Es una práctica constante de discernimiento, porque no toda sonrisa viene del alma. No toda cercanía nace del amor. Algunas personas se acercan solo para estudiarte, desarmarte, compararse contigo o imitarte. Algunas personas se obsesionan con lo que tú eres porque ellas mismas no han sido capaces de construirlo dentro de sí. Y en este terreno hostil, lo único que te protege no es la desconfianza constante, sino la conexión con tu intuición. La intuición es la voz del alma cuando el ego calla, y esa voz nunca se equivoca. Pero para oírla, debes vaciarte de necesidad. La necesidad es el velo que distorsiona tus percepciones. Cuando estás necesitando amor, atención, validación o compañía, puedes convertir a cualquiera en un salvador, y eso te vuelve vulnerable. Kuhn enseñaba que la individuación, ese proceso de convertirte en quien realmente eres, comienza cuando dejas de buscar afuera lo que solo puedes encontrar adentro. En este contexto, la individuación femenina implica dejar de mendigar verdad en corazones que no saben ni siquiera ser honestos consigo mismos. Implica dejar de mirar al otro como fuente de orientación y empezar a mirar tus reacciones emocionales como brújula interna. Porque cada vez que alguien te traiciona, en algún nivel, tu alma ya lo sabía. La intuición lo había susurrado, pero tu necesidad lo calló. Entonces, el trabajo no es evitar personas falsas, es evitar tu desconexión contigo misma, es evitar ese estado interno que te hace ignorar lo evidente. Porque una mujer que está en sintonía con su poder no necesita ser ruda para imponer respeto. Su sola presencia comunica un límite. Su sola mirada establece un campo energético donde lo falso no puede sostenerse, porque lo falso no puede habitar donde hay autenticidad profunda. ¿Y cómo llegas a ese punto? Integrando tu sombra.
asumiendo que tú también has sido desleal contigo, que tú también has fingido, te has callado, has traicionado tu verdad solo para sostener vínculos. Solo cuando abrazas eso, puedes dejar de proyectarlo afuera. Puedes dejar de atraer falsedad, porque ya no vibras en ella. Ya no necesitas verla en el otro para reconocerla en ti. Este camino no es lineal. Habrá recaídas, habrá personas que parecerán auténticas y te defraudarán. Habrá momentos donde querrás volver a confiar ciegamente. Pero ya no eres la misma. Ya no puedes hacerte la ciega. Has despertado. Has aprendido que en un mundo donde la doble cara se volvió estrategia de supervivencia, tu poder está en ver con claridad, no en cerrar los ojos. Y sí, habrá soledad, pero no será una soledad vacía. Será una soledad llena de presencia, la tuya. Y en esa presencia empezarás a atraer personas que no se sientan amenazadas por tu luz, sino inspiradas. Personas que no quieran competir contigo, sino construir contigo. Pero eso solo llega cuando tú ya no negocias tu esencia por compañía, cuando ya no cambias tu verdad por aceptación, cuando ya no pides permiso para ser intensa, profunda, emocional, intuitiva, salvaje y sagrada. En un mundo donde lo superficial domina, tu profundidad es un acto revolucionario. En un entorno donde todos usan máscaras, tu transparencia es peligrosa, pero ese peligro es tu don, porque solo quien tiene el valor de sostenerse en su verdad puede despertar a otros, puede marcar un antes y un después en cada espacio que habita. Así que no confíes en nadie a ciegas, pero confía en tu intuición, en tu sombra integrada, en tu capacidad de ver más allá de las apariencias, porque cuando tú ves claro, ningún falso puede engañarte por mucho tiempo. Y si lo hace, será solo para mostrarte una parte tuya que aún necesita sanar. Aún en la traición hay un regalo. Y ese regalo es la oportunidad de volver a ti, de volver más fuerte, más lúcida, más libre. Este es el arte de sobrevivir entre falsos sin volverte una de ellos. Es el arte de proteger tu energía sin cerrarte al amor. Es el equilibrio entre discernir y abrirte, entre observar y sentir, y sobre todo, es el compromiso contigo misma, de no volver a abandonar tu verdad por nadie, porque nadie, absolutamente nadie, vale más que tu paz interior. Llega un punto en tu camino donde ya no puedes justificar lo injustificable, donde ya no puedes seguir maquillando conductas tóxicas con excusas emocionales, porque el alma madura lo sabe. No todo el que hiere es alguien dañado que no sabe amar. A veces, simplemente es alguien que elige no amar desde la verdad. Alguien que sabe muy bien lo que hace, pero que no tiene interés en cambiar. Y tú, por más compasiva que seas, ya no puedes quedarte en lugares donde tu luz se apaga. Esa lucidez no llega de la noche a la mañana. Llega después de muchas decepciones. Después de muchas noches callando lágrimas frente a personas que jamás te preguntaron cómo te sentías, después de sentirte sola, incluso cuando estabas rodeada de gente, porque no se trata de cantidad, sino de presencia emocional. Y en esta etapa de tu vida, ya no estás para vínculos a medias, ya no estás para amores que no se atreven, ya no estás para amistades que celebran tus heridas, pero no toleran tu sanación. La mujer que ha despertado ya no busca aprobación, busca autenticidad. Y esa búsqueda la lleva inevitablemente a perder vínculos. Pero no cualquier vínculo. Pierde los vínculos que se sostenían solo en la manipulación emocional, en la envidia disfrazada de consejo, en la dependencia disfrazada de amor. Pierde personas que jamás estuvieron realmente. Personas que solo toleraban una versión disminuida de ella. Y aunque al principio duele, después llega la paz. Porque comprender que no todo el mundo puede acompañarte en tu crecimiento no es tristeza, es liberación. Carl Jung hablaba de la máscara, la persona como ese personaje que usamos para encajar socialmente. Y tú, como mujer, has usado muchas máscaras. La buena, la complaciente, la callada, la disponible, la que entiende todo.
Pero esas máscaras se caen cuando te traicionan, porque ya no puedes sostener personajes que nacieron del miedo, ya no puedes fingir que no ves lo que ves, ya no puedes mentirte solo para sostener la ilusión de que estás acompañada. Has llegado al punto donde prefieres tu soledad a tu autoengaño, y eso, aunque no lo veas aún, es poder puro. Pero el entorno no lo celebrará, el entorno intentará culparte por el cambio. Te llamarán egoísta, distante, otra persona. Te dirán que te estás volviendo fría, pero lo que no saben es que no es frialdad, es claridad, no es rechazo, es protección, no es superioridad, es amor propio. Porque ya no puedes confiar en cualquiera, no porque seas paranoica, sino porque valoras profundamente tu energía. Has descubierto que no todas las personas merecen acceso a tu mundo interno. Y no por juicio, sino por discernimiento. Este discernimiento emocional es la verdadera inteligencia femenina, no la inteligencia académica, ni la verbal, sino la energética, esa que sabe leer la vibración de una mirada, de una palabra, de un silencio, esa que no necesita pruebas racionales para saber que alguien no vibra contigo, esa que no se puede explicar, pero que siempre se confirma con el tiempo. Esa es la brújula que Jung llamaría intuición, la conexión directa con lo inconsciente, con lo simbólico, con lo que está más allá de la forma. Pero ¿qué sucede cuando, aun con toda esa intuición, caes nuevamente en manos de alguien falso? Aquí aparece el trabajo más profundo, el de la autocompasión, porque castigarte por haber confiado es como culpar a una flor por haberse abierto al sol. Tu naturaleza no es desconfiada, tu esencia es de apertura. No se trata de endurecerte, sino de templarte, de convertir tu vulnerabilidad en un templo con puertas, no en un castillo con murallas. Muchas veces, la mujer traicionada se convierte en la mujer cerrada, y la mujer cerrada se convierte en la mujer controladora, y la mujer controladora deja de fluir, y al dejar de fluir, se desconecta de su naturaleza femenina. Por eso, este camino no consiste en volverte fría, sino en volverte clara. No consiste en desconfiar de todo el mundo, sino en confiar primero en ti, en no traicionarte a ti misma por agradar, por complacer, por sostener vínculos que ya murieron. Y aquí es donde entra una de las verdades más crudas del despertar femenino. Muchas personas solo estaban en tu vida porque no sabías decir que no, porque no sabías cerrar ciclos, porque no te atrevías a irte, porque aún creías que merecías amor a través del sacrificio. Pero una vez que te eliges, todo cambia, los falsos se van, las caretas caen, los vínculos tambalean, y tú por primera vez respiras, respiras sin miedo, respiras sin ansiedad, respiras sin necesidad de que alguien más valide tu camino. Porque has recordado que la única validación real es la que viene de tu alma. Y esa alma, aunque ha sido herida, nunca ha sido rota, solo ha estado dormida. Y ahora despierta, ya no acepta sobras, ya no acepta migajas emocionales, ya no acepta sonrisas que esconden cuchillos, ya no acepta palabras dulces que no tienen acciones que las respalden, porque tú has cambiado. Porque ahora sabes que una mujer que se respeta a sí misma es peligrosa para todo aquel que quiere manipularla. Porque ya no toleras juegos mentales, ni dobles intenciones, ni personas que se acercan solo para drenar tu energía. Porque has aprendido a leer entre líneas, porque ya no te distraen los gestos bonitos si detrás hay incoherencia. Porque ya no te seduce la presencia si la energía no es limpia. Y esto, aunque te haga parecer difícil, es el mayor acto de amor que puedes darte. Porque ser fácil de manipular no es bondad, es desconexión. Ser demasiado comprensiva con quien te hace daño no es espiritualidad, es trauma no resuelto. Ser siempre disponible para quienes no lo merecen no es generosidad, es falta de límites. Y tú ya no estás para eso.
Ahora entiendes por qué Jung decía que el proceso de individuación es un camino solitario, porque en él te das cuenta de que muchas de tus relaciones estaban sostenidas por proyecciones, no por verdades, porque descubres que tú misma atrajiste espejos de tus heridas y que tu mayor responsabilidad no es vengarte, sino trascender la necesidad de que el otro reconozca su error. Trascender el deseo de que te pidan perdón, trascender la ilusión de que algún día entenderán lo que perdiste al soltarlos. La verdadera sanación ocurre cuando ya no esperas que te devuelvan nada, ni disculpas, ni explicaciones, ni comprensión. Ocurre cuando dejas de explicar tu proceso, cuando ya no te importa si te malinterpretan, cuando te das cuenta de que tu energía es demasiado sagrada como para seguir invirtiéndola en convencer a quien no quiere verte. Y en ese punto, empiezas a construir una vida que nadie puede falsificar. Una vida donde cada vínculo se basa en verdad, donde cada presencia se siente ligera, donde cada conversación es auténtica. Y eso no significa que todo será perfecto. Significa que ahora tú eres impecable con tu energía, que ahora no entras donde no hay reciprocidad, que ahora no te entregas sin observar primero, porque tú has recorrido un camino profundo, has visto tu sombra y la has abrazado, has dejado atrás versiones tuyas que sostenían relaciones solo por miedo, y ahora, aunque aún estés sanando, ya no te mueves desde la herida, te mueves desde la conciencia, desde el alma, desde la certeza de que no necesitas rodearte de muchos para sentirte valiosa, porque tu valor no está en lo que das, sino en lo que eres cuando ya no tienes que demostrar nada. Y ahí, en ese punto, es donde se activa tu magnetismo más poderoso, el que nace del silencio, el que se siente sin esfuerzo, el que irradia desde tu centro, porque ya no estás buscando ser vista, ya te has visto. Ya no estás esperando ser elegida, ya te has elegido. Ya no estás buscando pertenecer, ya perteneces a ti misma. Así, sin rencor, sin dureza, sin miedo, vas dejando atrás lo falso, no desde la rabia, sino desde la verdad. No con gritos, sino con pasos firmes. No con explicaciones, sino con acciones. Y cada vez que eliges no traicionarte, te alejas de quienes te traicionaron. No porque ellos cambien, sino porque tú ya no vibras en la misma frecuencia. Este es el camino, duro, sí, pero profundamente liberador. Y una vez que cruzas ese umbral interno donde decides no volver a traicionarte por encajar, ya no hay marcha atrás. Has visto con claridad, has sentido la incoherencia vibrar en tu cuerpo. Has identificado las palabras huecas, las sonrisas falsas, los gestos calculados. Ya no puedes desoír lo que tu alma grita en silencio. No vuelvas a callarte para que otros se sientan cómodos. Porque el verdadero respeto comienza cuando tú misma te respetas lo suficiente como para irte, incluso sin explicaciones. Este es el punto donde la confianza ya no se da fácilmente, no porque te hayas vuelto cínica, sino porque ya no estás en venta emocional, ya no te abres con cualquiera. Ya no entregas tus heridas al primero que parece amable, porque aprendiste que muchos se acercan con máscaras, con disfraces de comprensión, pero con intenciones de control. Aprendiste que la amabilidad puede ser una estrategia, que los halagos pueden ser carnada, que la victimización puede ser un disfraz de manipulación. Y tú, con tu corazón restaurado, ya no toleras eso. Ya no puedes mirar hacia otro lado cuando la energía no cuadra, porque ahora confías más en tu intuición que en las apariencias, porque ahora sabes que no todos los que sonríen son buenos y no todos los que se alejan son malos, porque dejaste de etiquetar a las personas con extremos simplistas y empezaste a observar desde la neutralidad, desde un lugar interno donde no hay necesidad de castigar, pero tampoco de justificar. Ya no necesitas explicar por qué alguien te incomoda. Si tu cuerpo se tensa, eso basta. Si tu alma se retrae, eso es razón suficiente. Ya no buscas pruebas ni terceros que validen tu experiencia, porque sabes que tu percepción no está loca,
porque sabes que tu sensibilidad no es debilidad, sino radar, porque aprendiste a leer los matices, porque ya no te seduce el ruido, sino la coherencia, y esa coherencia se siente, no se argumenta. Esto es lo que Jung llamaba el retorno a la totalidad. Ya no eres una mujer partida entre lo que siente y lo que dice, entre lo que intuye y lo que actúa, entre lo que sabe y lo que tolera. Ahora eres una sola presencia, íntegra, entera. Y esa integridad no grita, no pide, no suplica, solo está, solo emana, solo actúa, desde la raíz. Y por eso, ahora los vínculos se transforman, porque ya no atraes desde la necesidad, atraes desde la vibración. Ya no construyes relaciones por vacío, sino por coincidencia energética. Ya no idealizas, ya no depositas en otros la responsabilidad de tu paz, porque esa paz ahora es tuya, no prestada, no mendigada, tuya. Este cambio interno es profundo, pero no es fácil, porque implica soltar también la adicción emocional al drama, implica renunciar al papel de salvadora, implica dejar de creer que puedes cambiar a los demás con tu amor, porque el amor no cambia a quien no quiere transformarse. El amor no redime a quien elige la oscuridad. El amor no salva a quien no desea ser salvado. Y tú, ahora lo sabes. Por eso, te detienes, no desde la rabia, sino desde la dignidad. Ya no intentas convencer, ni demostrar, ni insistir. Ya no persigues lo que se escapa. Ya no toleras lo intolerable. Ya no negocias tu alma a cambio de afecto. Porque aprendiste que el amor no duele, que el respeto no se ruega, que la verdad no se oculta, que la presencia no se condiciona. Y al llegar a ese punto, te conviertes en un faro que no busca ser admirado, sino encarnado, un faro que no necesita llamar la atención porque su luz es evidente, un faro que no compite porque ya no vive desde la escasez, un faro que guía sin hablar, que filtra sin rechazar, que observa sin absorber, que elige sin justificar. Esa es la nueva tú, la mujer que ya no cree en palabras sin alma, que ya no se conmueve con gestos vacíos, que ya no se deja engañar por envoltorios bonitos, porque ahora sabes que la belleza no está en la forma, sino en la energía. Y si la energía no es limpia, por más seductor que sea el disfraz, tú te apartas. Y ese apartarte no es venganza, es autocuidado, no es castigo, es soberanía, no es orgullo, es conciencia, porque has entendido que no confiar en cualquiera no es dureza, es discernimiento, porque confiar a ciegas es perderte, y tú, después de tanto, ya no estás dispuesta a perderte por nadie. Ahora te observas, te reconoces, te abrazas, y desde ahí, desde ese eje interno donde nadie más tiene poder, decides cómo, con quién y desde dónde compartir tu energía. Ya no compartes por presión, ni por miedo, ni por compromiso, ni por necesidad. Compartes por abundancia, por amor genuino, por conexión real, por resonancia, y ese tipo de conexión es escasa, sí, pero no importa, porque tú ya no necesitas cantidad, necesitas verdad. Ya no te basta con gente que esté, necesitas que vibren contigo, que te sostengan en presencia, no solo en palabras, que celebren tu luz sin sentirla como amenaza, que caminen contigo sin querer detenerte, que te escuchen sin necesidad de corregirte, que te vean sin necesidad de cambiarte. Eso es lo que ahora eliges, porque lo mereces y porque sabes que, si no lo eliges tú, nadie lo hará por ti. Pero cuidado, a medida que te fortaleces, las pruebas se vuelven más sutiles, porque lo falso no siempre llega de forma evidente. A veces se disfraza de cuidado, a veces se esconde detrás de frases espirituales, a veces adopta el lenguaje de la empatía, pero tú lo sientes, porque aunque hayan aprendido a decir lo correcto, su energía no miente, y tú, que ahora estás conectada contigo, ya no te traicionas para mantener una ilusión. Es ahí donde radica tu soberanía, no en el rechazo sistemático, sino en la elección consciente.
no en el aislamiento, sino en la calidad de tus vínculos, no en el miedo al otro, sino en la claridad contigo misma. Porque ya no eres una mujer que espera que el mundo la cuide. Eres una mujer que se cuida a sí misma, que honra su alma, que protege su energía, que reconoce su intuición como la brújula más sabia. Y sí, hay soledad en este proceso, una soledad diferente, no la del abandono, sino la de la profundidad, la soledad que filtra, que purifica, que revela, la soledad que ya no se siente como carencia, sino como presencia plena, porque no estás sola, estás contigo. Y eso, cuando se encarna, es más que suficiente. En este punto del camino, ya no pides amor, lo eres. Ya no pides respeto, lo encarnas. Ya no pides verdad, la vives. Y cuando vibras así, no todo el mundo te entiende, pero no importa, porque tú ya no estás para ser entendida, estás para ser tú, completa, clara, coherente, íntegra. Y desde esa integridad, incluso si el mundo entero te llama fría, tú sabes que es fuego lo que llevas dentro. Un fuego que no quema, pero tampoco se apaga. Un fuego que no busca consumo, sino transformación. Un fuego que alumbra, pero no mendiga. Un fuego que respira, pero no se disfraza. Eso eres ahora. Un fuego sereno, una mujer que ha atravesado la oscuridad de lo falso y ha regresado a sí misma. Una mujer que ya no confía en cualquiera, porque confía profundamente en sí. Una mujer que no necesita gritar para hacerse respetar, porque su sola presencia filtra lo que no vibra con ella. Ese es el verdadero respeto, el que nace cuando dejas de forzar vínculos, el que se activa cuando dejas de justificar maltratos, el que se encarna cuando dejas de traicionarte a ti misma. Y tú, mujer que ha despertado, ya no estás para vivir en la mentira emocional. Ya no estás para negociar con lo que no vibra. Ya no estás para sobrevivir entre falsos, sino para florecer entre verdaderos. Porque ahora sabes que lo verdadero no se esfuerza, no se esconde, no se justifica. Solo es. Y tú, ahora, también solo eres.